Para el próximo año 2025, mucho de lo que ocurra en la industria petrolera venezolana dependerá de las decisiones que tome el nuevo gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Desde el IESA analizan distintos escenarios. El dilema que se presenta ahorita siguiendo lo que se considera como el plan de gobierno que va a hacer el presidente Donald Trump en esta segunda administración, que es el famoso proyecto 2025, donde entre uno de los tópicos está el tema de la seguridad energética de Estados Unidos. Nosotros creemos que por lo menos en el corto plazo no van a ocurrir grandes cambios significativos con respecto a Venezuela, tal vez como en estos casos cosas muy puntuales, pero el sector petrolero venezolano ahorita es clave para los Estados Unidos. Recordemos que están ahorita atravesando una crisis económica que de hecho le costó el gobierno a Joe Biden y a Kamala Harris por el tema de que Donald Trump no debería, no, él es una persona tal vez un poco elocuente en sus presidenciales, pero no es una persona tonta. Él sabe que el tema petrolero, específicamente de combustible, pega mucho en el bolsillo del norteamericano promedio. Así que nos atrevemos a pensar que en el corto plazo él no va a ser mayor consideración de la sanción o ningún cambio significativamente importante que pueda pegar, pueda dañar o afectar al ciudadano norteamericano promedio que está pasando un pésimo momento. Y de paso también está el tema de que las prioridades del gobierno del presidente Trump van a ser más que todo Irán con Israel, Ucrania con Rusia y China con Taiwán. Es decir, nosotros somos, de todos sus problemas, probablemente el menor. En cuanto a la producción petrolera venezolana, podría aumentar y lograr romper la barrera del millón de barriles diarios. La Agencia Internacional de Energía, EA, justamente habla de que es difícil poder aumentar la producción de petróleo. Recordemos que solamente según datos de la misma OPEP, solo tenemos 2 taladros activos. Entonces uno puede tener aumento de producción petrolera sin aumentar el número de taladros. En resumen cuenta, los taladros permiten abrir más pozos que permiten sacar más petróleo. Es verdad, Venezuela tiene una capacidad instalada de 3,5 millones de barriles. Si logramos sincerizar la producción petrolera, perfectamente sincerizar el tema energético, perfectamente podemos aumentar producción, pero el tema es que lamentablemente en Venezuela hay dificultades tanto técnicas como políticas para poder recuperar esa infraestructura. Recordemos que son infraestructuras que tienen mucho tiempo en desuso, que requieren inversiones importantes de capital, cosa que Venezuela no tiene. ¿Cómo hace un país como Venezuela con ese escenario para reactivar taladros en el país? ¿Necesita urgente la inversión extranjera? ¿Es posible que con el panorama político que tenemos enfrente pueda llegar esa inversión extranjera para aumentar esa producción y la instalación de taladros, por ejemplo? Bueno, realmente el tema de financiero es delicado porque Venezuela no solamente como república está el tema de que estamos en default, si tenemos deuda que acarreamos, si tenemos ese tema, se hacen falta, es mandatorio los ingresos de inversiones internacionales, tanto de países aliados como históricamente con representación histórica en Venezuela, y ese dinero hace falta. Entonces, otra cosa que también hace falta es que el sector venezolano petrolero tiene experiencia, tiene amplias capacidades que, bueno, en parte PDVSA necesita empezar a apoyarse más en los privados, tanto nacionales como internacionales, para desarrollar la industria petrolera. De que es posible, ya lo hemos hecho. Es decir, la industria petrolera fue construida por venezolanos para los venezolanos. Con el apoyo de nuestros aliados en su momento internacionales, es cierto, pero se puede hacer. Aquí el tema está en entender que lamentablemente no podemos continuar con ese modelo donde PDVSA haga todo, que sea unicontrol, porque lamentablemente se ha demostrado que no podemos manejarlo. Pasa lo mismo en materia del gas en Venezuela, con esa, digamos, ingentes recursos de gas que tiene Venezuela, ese gas asociado que muchas veces se malbarata acá en los campos petroleros. Es lo mismo, pasa lo mismo. Exactamente pasa lo mismo. Lamentablemente con el tema del gas es un poco más complicado porque el gas siempre fue la cenicienta de la industria petrolera. Lamentablemente en su momento, digamos a finales del siglo XX, lamentablemente el gas se veía más como una molestia más que como algo que se podía aprovechar y rentabilizar. Ahora sí se puede hacer, más bien el tema es que ahora hay que realizar las inversiones, cosa que mientras que la industria petrolera las tiene ya hechas, yo creo que sea simplemente reacondicionarlas y arreglarlas, la industria gasífera hay que hacerlas completamente desde cero, porque sencillamente no hay la infraestructura. De que se puede hacer, se puede hacer. Los conocimientos de la industria petrolera pueden perfectamente migrar a la industria gasífera. El tema está aquí justamente, a diferencia del sector petrolero, el sector gasífero sí permite la entrada de capital privado de una forma mucho más fácil y sin tantos actos de burocracia, lo cual se invita al gobierno en cierta medida a quitar el sistema de tarifas que hace inviable los negocios de gas en Venezuela. Con tantos conflictos
bélicos de gran magnitud en el mundo, ha Venezuela desaprovechado esa ventana que se le abrió para la venta de materia prima, no solo de petróleo, gas, sino de otras materias primas. Totalmente, si vemos por ejemplo el caso de lo que está pasando ahorita en Guyana, que está aumentando capacidad de producción a más o menos 1,5 millones de barriles en menos de 2 años. Estamos viendo un país que existe el mercado para poder vender ese producto. Ahora los competidores, evidentemente, al subir los precios, hace mucho más viable sus negocios. Por ejemplo, dígase Brasil también, que se mete en la ecuación, o Argentina. Entonces, claro, es un tema que eso le está quitando sectores de mercado tradicionales que atendía a Venezuela. En otro tema importante para el país, ¿cómo está el aspecto laboral? ¿Hacia dónde se mueve el venezolano? ¿Hacia el sector formal pese a los bajos salarios? ¿O por el contrario busca ganar dinero por su cuenta y de manera informal? Se lo consultamos al profesor de IESA, Víctor Carrillo. En términos de la informalidad versus la formalidad en el mercado laboral venezolano, hay que decir que por primera vez en el 2021, la tendencia comienza en el 2021, el empleo o el trabajo informal supera al trabajo formal en Venezuela más del 50%. O sea, el 51% del trabajo en Venezuela desde el 2021 es un trabajo informal, y eso es un problema de política pública, porque esencialmente el trabajo informal es un trabajo muy precario, es un trabajo en donde en Venezuela existe una prima por formalidades, y esencialmente los trabajadores formales tienen un mejor nivel de ingresos que los trabajadores informales, y además hay un mayor riesgo de caer en desempleo. Entonces, obviamente preocupa ese nivel de informalidad que existe en el mercado laboral venezolano, y esencialmente la causa para todo ello ha sido un proceso progresivo de disminución en el crecimiento económico, ¿no? Y en el crecimiento económico, o sea que ha habido un empequeñecimiento del tejido empresarial venezolano. Estamos hablando esencialmente de empresas entre 1 y 4 trabajadores, y si hay un embate económico hiperinflacionario nuevamente, muchas de esas empresas no pueden subsistir. Entonces, la pérdida del tejido empresarial venezolano, un proceso progresivo de destrucción económica que tuvimos entre el año 17 y el año 20, afectó la composición del empleo en Venezuela. ¿Cómo maneja el venezolano ese margen tan delgado que es vivir de la informalidad y la posibilidad de dejar de generar el sustento y quedarse sin empleo? El gran acuerdo que hay en los círculos académicos y de análisis de política pública es que el empleo informal es un empleo precario. ¿Okay? Quienes más participan de esa informalidad precisamente es la mujer. Y eso te lleva a otro problema, que la mujer ha sido progresivamente excluida del mercado de trabajo formal, de las empresas privadas formales. ¿Por qué? Porque ven en el empleo informal un espacio de mayor flexibilidad para poder, digamos, trabajar y tener el cuidado de la casa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como te digo, el empleo informal es precario, hay muchas más probabilidades de caer en desempleo, es peor pagado que el empleo formal, y obviamente eso afecta el nivel de consumo que tiene esa persona, afecta también el mercado para las propias empresas que deben desahogar productos en una población que cada vez tiene menos ingresos. Pero muchos que trabajan en la informalidad generan muchas veces más dinero que el que trabaja en el sector privado, como el mecánico, el plomero. Eso también se ha estudiado en el IESA, ese comportamiento económico. El tema es que no podemos ver esto, en mi criterio, como un tema de individuos que ganan más. Obviamente, por supuesto, si alguien está devengando más en el mundo informal que en el formal, pues es bienvenido, claro que sí, pero ahí tienes un gran problema. Esas empresas no están tributando. Esas empresas no tributan, y entonces a las alcaldías, por ejemplo, no les llegan los ingresos requeridos para desarrollar los grandes programas de política pública que se requieren: asfaltado, seguridad, en el caso del gobierno nacional, servicios públicos, y comienza a ser un problema tener una economía informalizada, esencialmente porque la base tributaria va a disminuir, y si esa base tributaria disminuye, digamos, los recursos para implementar políticas públicas de calidad y con la cantidad de recursos necesarias disminuye. Al menos yo tengo una visión de que ahora vemos como la mujer, con todas estas campañas y con todo lo que se habla de hoy de la mujer en el campo laboral, que debería tener las mismas oportunidades, ganar los mismos beneficios, tener los mismos beneficios, pero sin embargo usted nos dice que eso ha decaído no solo en Venezuela, sino en la región. Sí, interesante tu análisis, porque esencialmente Venezuela es un país de valores igualitarios. Nosotros siempre le hemos dado mucha participación a la mujer en distintos espacios. El IESA, por ejemplo, es una expresión de eso. Nuestros estudiantes, más del 50% son mujeres, cosa que es buena porque una de las palancas para que ellas se incorporen al mercado laboral es la educación. Está comprobado ya, digamos, en distintos estudios. Pero además de eso, en el caso específico venezolano, más allá de esa tendencia igualitaria que tenemos nosotros
nosotros culturalmente, está demostrado por los datos que ha perdido espacio la mujer en el mercado laboral formal. Ha incrementado su participación en el mercado laboral informal porque tiene mayor flexibilidad para manejar las actividades laborales con las actividades del hogar. Y una de las grandes explicaciones para eso, y lo van a ver en la ponencia, es que nuestro sistema de red de apoyo a la mujer, por ejemplo, los sistemas de cuidado diario que existen, por ejemplo, en las barriadas populares, ha estado prácticamente destruido. Entonces, la mujer no tiene, en un país de hogares monoparentales, la mujer no tiene a quién acudir para la crianza de los niños y suele quedarse luego en casa, pues protegiendo el hogar en ese sentido. Entonces, eso es uno de los elementos que afecta a la participación laboral femenina en el caso venezolano. ¿Y en la región cómo estamos en comparación con eso? Sí, bueno, en un set de países que nosotros tomamos, que esencialmente está Bolivia, Ecuador, Colombia, países que son muy cercanos a nosotros culturalmente, la mujer está mal ubicada. Venezuela es el que tiene el menor nivel de participación en el año 2021, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema de exclusión que en términos de política pública tiene que ser atacado. ¿Cómo atacado? En términos de propuesta, bueno, un mayor nivel de recursos y de eficiencia en el manejo de la política a la red de apoyo a la mujer, a la red de cuidado diario, ¿ok? Y eso es relevante. Digamos que las sociedades tuvieron ese quiebre antes de pandemia, post pandemia, ¿era distinto en ese sentido? Sí, no, aquí es un tema de política pública. ¿Por qué? Porque la mujer, al igual que el joven, por ejemplo, suelen ser grupos vulnerables. Son grupos vulnerables. Si tú ves a una mujer comparada con un hombre, el nivel de vulnerabilidad en el empleo es mayor porque, por ejemplo, el hombre no se queda cuidando a los niños. Culturalmente hablando, en muchos países, digamos, lo natural es que, no es que es lo natural, suele la mujer quedarse en ese espacio y entonces le afecta más porque tiene un mayor nivel de responsabilidades. Por eso es que las políticas públicas tienen que estar enfocadas con un enfoque de género. ¿Okay? Por ejemplo, desarrollar sectores económicos donde la mujer tiene un mayor nivel de participación rápida. Ejemplo, la construcción, pese a que está decaída en Venezuela, no es un sector donde la mujer naturalmente participe mucho, pero el sector comercio o el sector de servicios, que es un sector donde la mujer participa mucho, debe ser dinamizado, digamos, en una primera línea de ataque de políticas públicas para hacer una política más inclusiva. Además de esto, reforzar las palancas educativas, que son las que hacen que la mujer se incorpore al mercado laboral, número uno, número dos, y número tres, reforzar los sistemas de red de apoyo a la mujer, como te dije, los redes de cuidado diario. Al regreso, ¿cómo se preparan los emprendedores para el año 2025? La pandemia cambió a muchos y uno de los sectores que creció fue el del emprendimiento, ese que tiene la idea y comienza con algo pequeño hasta que se convierte en algo formal. El año 2025 será difícil en Venezuela, sin embargo los emprendedores seguirán adelante. Hay un ecosistema que está creciendo, o sea, la sangre de este ecosistema son los emprendedores. Y tú ves que ya hay varios centros de incubación donde se están incubando proyectos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el IESA tenemos el programa Emprendetec, donde ya han pasado probablemente más de 200 emprendimientos. Tenemos emprendimientos notables, más o menos 10, 12, que ya están generando tracción, que ya están generando ingresos. Miren, varios, o sea, en lo que se llama en Climatech, por ejemplo, en Edutech, en Agrotech, en una cantidad de verticales, ¿no? Muchas verticales que presentan problemas y que estos fundadores han venido a resolverlo. Pero, entonces sí existen pues, este tipo de oportunidades de inversión y sobre todo que estamos en un ecosistema naciente, donde todas las inversiones que se están haciendo son cuando están en la primera etapa, que es la etapa de lo que se llama presemilla y semilla. Entonces hay muchísima oportunidad de inversión, hay mucho emprendedor que necesita financiamiento y el reto es articular que el emprendedor se encuentre con el inversionista. ¿Cómo debe visualizar una persona digamos, esa idea, tener esa idea y luego arriesgarse, ¿no? Porque es un riesgo colocar el dinero, los ahorros, lo que tengas, pensando en ese negocio? ¿A dónde debe ir enfocado ese pensamiento? Sí, fíjate, lo primero es que sea un problema que efectivamente exista, donde haya capacidad de hacer las cosas mucho mejor de cómo ya se han venido haciendo y que sea un problema escalable mejor. ¿A qué me refiero con escalable? Probablemente tú puedes tener una idea que resuelve un problema local, pero que sea difícil la escalabilidad, no sea un problema que compartan otros países de la región. Si el problema, además de ser disruptivo, la solución al problema, además de ser disruptivo, es escalable, estamos hablando de una empresa exitosa que probablemente se convierta en un unicornio. Bueno, un unicornio entendido como una empresa, tú sabes, que vale más de $1.000 millones en los mercados privados.
Ahora, el riesgo país, ¿cómo afecta a las personas que quieren, digamos, emprender y ese riesgo del capital, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sin duda que afecta mucho. O sea, es más fácil alcanzar una alta valoración en un país que no tenga el riesgo país que queremos nosotros que en Venezuela. O sea, uno de los ejemplos que voy a poner allí, por ejemplo, para que una empresa aquí valga 50 millones de dólares, por decirte algo, tiene que vender aproximadamente 50 millones de dólares. En un país como Colombia, para que tú alcances una valoración de 50 millones de dólares, puedes vender 15 millones de dólares y ya alcanzas esa valoración. Como están las instituciones bancarias, lo difícil que es obtener un crédito, ¿eso también es una traba dentro de esa planificación? No una traba porque no son las instituciones bancarias las llamadas a alimentar el financiamiento de este ecosistema. Es decir, una institución bancaria, dado los riesgos que implica invertir en un activo de esta naturaleza, no es responsable que invierta allí. A nivel global. Siempre tú ves que en las primeras etapas de desarrollo, la inversión es en capital. Y son los inversionistas ángeles. Ahorita los inversionistas ángeles es lo que estamos apelando ahorita en Venezuela, tratando nuevamente de acercarlos con los fundadores para que allí haya, tú sabes, una inversión preliminar. No son los bancos los llamados a invertir en esta cuestión. Es más, llegar con mentalidad de banquero a oportunidades de financiamiento para empresas de este sector es un error. Vas a pedirle devolución rápida de capital, vas a hacerle preguntas como ¿cuándo recuperó el capital? Cuando en esta etapa eso no es lo relevante. Y ahora, en cuanto, por ejemplo, a cuando uno se planifica, planificando ese crecimiento que puedas tener una vez arrancas, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, en Venezuela la cantidad de tributos que tiene? Que eso resta pues a la hora de que una pequeña empresa o mediana empresa arranque a producir. ¿Cómo valoran todo eso, el entorno económico, tributario alrededor de las pequeñas y medianas empresas? Sí, sin duda, eso afecta, como te dije hace unos minutos, la valoración, pues, ¿no? Afecta la capacidad de la empresa de hacer negocio. El marco regulatorio en este tipo de etapas o en esta etapa de estas empresas de las que nosotros vamos a hablar, requieren que haya flexibilidad. Entonces, han habido acercamientos con el gobierno tiene iniciativas para el emprendedor, está fomentando, por ejemplo, el financiamiento de las mujeres emprendedoras, etcétera. Y por ahí vienen, por supuesto, algunos, no sé cuál es la palabra, relajaciones, no sé si es la palabra, relajamiento de algunos mecanismos tributarios para que estas empresas puedan precisamente florecer. Si toda esta empresa, el entorno regulatorio es muy restrictivo, no van a florecer. La única forma que tienen es, para, tú sabes, tener éxito es experimentar en Venezuela y buscar una salida rápida del país. Ahora, ¿y cuál es la perspectiva para 2025 y todo este escenario político, económico del país? ¿Creen ustedes que este tipo de empresas puedan encontrar nichos, crecimiento acá en el país o eso va a estar un poco limitado? Mire, cualquier lugar del mundo está limitado, pero fíjate que cuando se calienta el sector, en el 2020, o sea, en el 2020 estamos hablando de la pandemia. Aquí lo que ha demostrado ya el emprendedor venezolano es que ha sabido lidiar con escenarios extremos. No sabemos qué escenario nos viene el año que viene. Si es un escenario con problemas, este emprendedor precisamente lo que busca es resolverlo. Y lo ha demostrado, que se pueden resolver los problemas, que los pueden resolver, sacar provecho de ellos y escalar. Por lo menos ahorita a nivel nacional vamos a ver cuál de ellos termina siendo, tú sabes, uno de los ganadores y termina poniendo, tú sabes, el estandarte como el primer unicornio venezolano. Todavía no tenemos un unicornio. No lo tenemos, yo creo que estuvimos cerca con Yomi, probablemente llegue, yo no lo sé. Creo que el que lleva esa ruta de crecimiento exponencial propio de una startup que termina siendo unicornio es Cachea, que los números que ha conseguido de crecimiento y exponencialidad son impresionantes, pues no, son envidiables por cualquier país del mundo. ¿Qué ejemplo tenemos en el mundo de una empresa que empezó muy pequeña y que se convirtió en eso? Mira, cualquiera de las empresas que tú ves ahorita en el mercado norteamericano es un ejemplo. Microsoft, por ejemplo, es un ejemplo. Claro, pero fueron chiquiticas. O sea, Microsoft, la primera inversión que tuvo fueron $50,000, que si tú ves la película de Steve Jobs, lo vas a ver allí. Facebook empezó chiquitico. Tú sabes, ese famoso cuento de las empresas que empezaron en un garaje como Google, empezaron así, empezaron chiquitas. Ahora, ¿qué es lo que tenía esa gente? Un gran talento, un producto disruptivo que estaba resolviendo un problema relevante en un mercado gigantesco. En este especial sobre las perspectivas económicas en Venezuela para el año 2025,
Cerramos con lo que pudieran ser las inversiones, el sector industrial y el comercio en un país que comenzará precisamente con mucha incertidumbre. Los últimos años han estado caracterizados por una gran incertidumbre y un comportamiento casi que pendular de la economía, en el cual hay momentos de recuperación y hay retrocesos y sigue existiendo una enorme incertidumbre. Y el 2025 no va a ser diferente. En el 2025 vamos a tener varios de los viejos obstáculos que hemos enfrentado, varias cosas nuevas, vamos a tener un ambiente de incertidumbre. Y entre las cosas claves que hay que prever, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de los consumidores, desde el punto de vista de las empresas, en cuanto a cómo puede ser el comportamiento del 2025, está, bueno, por una parte el tema cambiario, es decir, que seguimos teniendo mucha incertidumbre, de que depende del desempeño de la industria petrolera, que depende de la situación social y política del país. Tenemos un ambiente en el cual las empresas están enfrentando cada vez más competencia, ya no solamente de nuevos productores locales, sino también de productos importados. Tenemos el desafío del talento, el recurso humano en Venezuela, con todos los asuntos vinculados con la migración, se ha hecho más escaso. Hay una fuerte presión al aumento de las remuneraciones, pero también en la identificación del talento adecuado para las empresas. Hay todo un régimen institucional y la presión tributaria que está afectando a las empresas, y todo ese conjunto de factores al final van a seguir estando presentes, y desde el punto de vista de las empresas la clave es cómo navegar esa incertidumbre, cómo tomar decisiones ágiles, cómo tener la flexibilidad en los modelos de negocios para poder enfrentar esta situación y sortearlo como lo han logrado sortear muchas empresas en los últimos años, pero esta carrera continúa. Eso quería consultarle, ¿cómo ha hecho el venezolano le colocan obstáculos, parece un triatlón, le colocan obstáculos y el venezolano va, como usted lo ha dicho, surfeando esa ola de problemas para sobrevivir a esta economía que sube, que baja, que cae muchísimo, ha caído muchísimo en los últimos años, pero bueno, el venezolano se ha vuelto emprendedor, para poder enviar dinero utiliza las criptomonedas. O sea, hay una cantidad de donde el venezolano se agarra para poder resolver. En ese análisis que ustedes, los economistas, han hecho, ¿cómo ven ese desenvolvimiento del venezolano y la economía? Ha habido cambios importantes en el comportamiento y en las características de la economía venezolana. Hace unos años, 1 de cada 4 empleos era en el sector privado formal de la economía, en el sector servicios, construcción, comercio, construcción. Ahora es apenas 1 de cada 10. La mitad de los empleos están en lo que se llama a cuenta propia, es decir, que son personas que están tratando de desarrollar algún tipo de negocio, que son ayudantes, que están trabajando por su cuenta. Las empresas, las dificultades de los servicios públicos las están enfrentando generando su propia energía, las dificultades del agua acabando sus propios pozos de agua, las dificultades de conseguir el talento adecuado, prolongando la vida laboral de las personas. Y así hay todo un tema de adaptación. Quizás lo más notable y lo más importante tiene que ver con la innovación. Y la innovación hace unos años significó cómo reduzco costos, cómo hago para tener nuevas presentaciones que se adapten a la nueva demografía del consumidor venezolano, cómo hago para ser más eficiente. Y ahora se ha traducido en cómo incorporo nuevos productos, cómo hago nuevos esfuerzos, cómo le llego de una forma diferente a mi consumidor, cómo trato de mejorar la calidad, y en un proceso constante de adaptación. Un proceso que no se va a detener en este momento, sino por el contrario, lo que va a hacer es potenciarse, porque ahorita lo que va a hacer falta es aún más flexibilidad, aún más innovación, aún más creatividad para poder enfrentar estas dificultades. Eso de lo que hablaba usted, de un trabajo que realizó, esa brecha que usted hablaba de la preparación de los trabajadores, ¿eso es dentro de la empresa, fuera de la empresa? Háblenos de eso. Bueno, en una investigación reciente encontramos que más o menos la mitad de las empresas indica que tiene dificultades para encontrar trabajadores calificados. Y esas brechas no son tanto en el nivel educativo, sino en el tipo de habilidades que tuviera la fuerza laboral.
Aquí se hace evidente el impacto que ha tenido la migración, la intermitencia, la inestabilidad de los trabajadores en la fuerza laboral. Es una fuerza laboral que se ha hecho mayor, que tiene una edad promedio mayor, porque tenemos la gran ausencia de varios millones de personas entre 20 y 40 años que han ido a otros países en su momento más destacado de la vida laboral, y eso se está empezando a echar en falta, y eso está afectando la disponibilidad de habilidades en la fuerza laboral en Venezuela. Cuando usted habla de que las empresas no consiguen ese talento que buscan, además de la migración, también pudiera estar incluido allí el hecho de que las empresas no tienen cómo pagarle a una persona que sí realmente tiene el talento y los conocimientos. O sea, uno a veces se consigue empleos que están muy por debajo en cuanto al salario de lo que merece esa persona por su preparación. Sin duda alguna, la semilla, el origen, la causa raíz de todas estas dificultades tiene que ver con la enorme crisis económica que ha experimentado Venezuela. No solamente el desplome de las remuneraciones en el mercado laboral, sino también las dificultades e incertidumbres sobre las perspectivas de desarrollo en este mercado. Y eso ha generado migración, eso ha generado que las personas traten de conseguir trabajos por su cuenta propia. En esta lenta recuperación que ha habido de las actividades económicas, el sector privado ha acelerado de forma muy importante los niveles de remuneración, y ha habido una recuperación en diferentes categorías de empleo, y vemos unos niveles de salarios que no veíamos desde hace varios años, en unos resultados en donde, por ejemplo, en comparación con el sector público, ha habido un incremento mucho más importante, pero sin duda alguna todavía hay un rezago. Ese rezago se va a poder resolver en la medida en que haya crecimiento económico, en la que haya más actividades, en las que el país acompañe con las posibilidades de crecimiento a las empresas, y que eso se traduzca en mejores remuneraciones para todos. Mientras más migración haya de venezolanos, se dice que ahora mismo se va mucha gente por lo que ha ocurrido con el tema político, mucha más gente de las que ya se fue. Eso va a seguir afectando localmente la industria, la universidad, la fábrica, el comercio. Claro, el fenómeno de la migración crea un cuadro de inestabilidad, de fragilidad, es lo contrario a un equilibrio. Esto afecta las decisiones de contratación, esto afecta las decisiones de estudio, las posibilidades de trabajo, e incide en las posibilidades de recuperación. Y por otra parte es un fenómeno dinámico, ¿no? En la medida en que se produzca una mayor estabilidad, pues será posible revertir este tema de la migración masiva de venezolanos. Lo que pase en la arena política afectará al resto de las áreas económicas del país: la petrolera, el comercio, la industria y la vida misma de los que decidan, por ejemplo, marcharse del país, dejando a Venezuela sin su mejor materia prima, sus ciudadanos.